Le damos la bienvenida a nuestros jóvenes de la Asociación del Oriente Colombiano a escuchar una vez más, una sesión más de nuestra lección Escuela Sabática Inverso. En este día tenemos a unos invitados muy especiales, pero antes de nos vamos a presentar, tenemos a mi compañero Cristian, que es el otro enfatizado en impulsar el programa, en generar preguntas, en hacer que esto funcione de la mejor manera, pero también tenemos a unos invitados muy especiales y él es el pastor Gustavo Ibarra, es capellán carcelario, y también tenemos a Irwin, un joven valeroso de aquí de la ciudad de Bucaramanga que decidió acompañarnos hoy. Él es de atención prehospitalaria. Entonces, antes de, vamos a pedirle a Cristian que nos dirija en una oración. Claro que sí, así que jóvenes, ¿dónde están? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Maravilloso y buen Padre, queremos en esta tarde invitarte para que seas tú quien nos instruyas y podamos juntos aprender para conocimiento nuestro, para crecimiento espiritual y para que otras personas conozcan de tu amor. Acompáñanos y bendícenos, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la lección de esta semana es titulada El perdón. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de brindar perdón, de ser perdonados, y es un proceso completamente interesante. Es por eso que hoy tenemos una serie de preguntas para nuestros invitados, y dentro de esa pregunta quisiéramos darle entrada de una vez a nuestro pastor Gustavo, que nos diga en qué consiste el perdón. Bueno, querida familia, el Señor los bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes este espacio. Dios les bendiga por el esfuerzo y el dinamismo que ustedes realizan en esto. Bueno, el perdón es ahora algo bastante interesante en la vida de este servidor, porque ahorita trabajando en lo que es la capellanía carcelaria como tal, pareciera revestir algunas cosas interesantes, y dentro de esas quiero compartir la primera. El perdón para mí es un llamado. Tomo la frase donde aparece de Lucas 19, dice que a nuestro Jesús se le perdió algo, ¿cierto? 19:10, a Jesús se le perdió algo y vino a buscar y salvar lo que se le había perdido. Y tomo también aquella figura cuando habla de que Él llama, porque el perdón es un llamado. Y quiero utilizar una cita para confirmar de pronto un poquito eso que ahorita me llama poderosamente el interés, porque miren lo que dice Lucas. Quiero invitarles, vamos a buscar en Lucas el capítulo 2, el versículo número 32, Lucas 2:32, para que observemos lo que la Biblia nos menciona aquí. Miren esto, dice: no he venido a llamar a personas que son justas, sino directamente dentro del contexto del perdón a pecadores para que procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, el perdón es una invitación, es un llamado que Dios nos hace. Si tuviera que tocar un segundo punto, y lo comparto, no es una invitación o un llamado a pocos, sino a naciones, a todos los de la generación de la tierra. Y resulta que Lucas capítulo 24, versículo 47 nos menciona de que Dios hace la invitación de arrepentimiento prácticamente a todas las naciones, y eso es algo muy importante. Y dos punticos más hablando acerca del perdón, teniendo en cuenta que el primero es un llamado, segundo es un llamado de invitación a toda la tierra, tercero, el perdón es un conocimiento acerca del pecado, porque es a través de la ley que yo tengo la oportunidad de conocer el pecado, que es lo que nos dice más o menos Romanos 3:20. Romanos 3:20 nos menciona que es a través de la ley que yo conozco el pecado, y por eso el Señor me justifica, y ahora tengo el conocimiento de qué es el pecado para poder recibir el perdón. Y un cuarto punto acerca de esto es el convencimiento acerca del pecado, que es un asunto bastante fuerte. Ahorita que tengo la oportunidad de estar allí como capellán carcelario aquí para Santander, ellos me preguntan: yo le he confesado todo al Señor, he sentido su invitación, ese llamado, pero quiero sentirme seguro que he sido perdonado. ¿Qué dilema?
Sí. Qué investigación interna tan tremenda, teniendo la oportunidad de analizar estos versículos con anterioridad, como para dar solo una vislumbre allí Sí. de lo que viene a ser un poquito de lo que es el perdón, que es algo tan estructurado por parte de Dios, pero a la vez humanamente tan complejo. Sí, mencionas algo súper importante y es de que, parafraseando lo de la Biblia, por medio de la ley aprendo qué es el pecado. Entonces, podríamos decir que si yo conozco de ese mandamiento, conozco de lo que Dios pide de mí, entonces a partir de ahí ya sé qué es diferenciar, ya sé qué es el pecado y qué es lo que está bien. Ahora, Elías, algo interesante, y Pastor y Irwin, cuando miramos la lección, especialmente esta del perdón, se enfocaba y enfatizaba Levíticos. Levíticos, el capítulo 4, el versículo 27 al 31, y mostraba de forma especial uno de los tantos sacrificios que podemos ver en Levíticos. Pero allí el ofensor, el que iba a hacer el sacrificio, debía hacer algo interesante, que era matar al animal, y eso representaba, por decirlo así simbólicamente, el acto de perdonar. Y el pastor Ibarra decía ahorita algo, bueno, quizás yo, cuando me refiero a alguien personalmente, de pronto siento en esa persona si me está perdonando de verdad o no me está perdonando. Ahora esta persona mata al animal y dice, ¿será que verdaderamente sí estoy recibiendo el perdón matando a este pobre animal? Ahora, eso es un proceso. Irwin, estudiando la lección y en tu experiencia, ¿qué proceso debe pasar para poder llegar a ese perdón, a perdonar o a pedir perdón? Bueno, es complejo, una situación difícil, sí, porque el perdón pues acapara muchísimas cualidades, pero ¿qué proceso? Pues primero que todo, reconocer lo que primeramente hemos hecho mal, porque sabemos que algo hicimos mal, llevarlo ante Dios, que es el que nos va a hacer de intercesor, confesarle nuestro pecado, ese pecado en específico, y diría que por medio de la oración dejar esos sentimientos con Él y dejar esa carga. Exacto, así es. Muy bien, agregado a eso, pues había una pregunta y ¿qué representa el perdón para Dios entonces? Es como la llave a la tranquilidad, ¿no? Es como que pasar de un estado a otro. ¿Qué se siente ser perdonado, Cristian? Mire, yo creo que nosotros somos beneficiados por este acto de amor que Dios tiene para con nosotros. Porque yo creo que primero hay que tener algo, y es la conexión con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que me lleva a hacer sentir ese remordimiento, ese sentido de que yo fallé en algo, como lo decía Irwin, y yo debo arrepentirme. Cuando tengo el Espíritu Santo en mi vida, cuando tengo ese sentimiento de que Dios es el que me está viendo, yo siempre voy a sentir esa necesidad de pedir perdón. Y personalmente creo que pues en muchas ocasiones, especialmente mi mamá, yo creo que a todos nos pasó, mi mamá siempre nos perdona. Uno es desobediente, uno comete errores, pero cuando la mamá lo perdonaba a uno y lo abrazaba, uno como que, qué paz, qué alegría. Pastor, no sé si de pronto en algún momento, en esa experiencia que he tenido en su trabajo, se ha encontrado con alguien que ha sentido paz al momento de ser perdonado. Sí, efectivamente, son múltiples los casos. Mira, ahorita más o menos de los 2.625 personas en restauración espiritual y social, porque me resisto a llamarles PPLs o presos o reclusos, no soy capaz de decirlo, por eso utilizo esa frase. Hay un caso en particular que viene a mi mente en estos momentos, y fue la ocasión cuando alguien se acercó a una persona para decirle literalmente, yo y mi familia te perdonamos. Tremendo. Ahora, entendiendo lo que ya vimos anteriormente, eso no nació de esa persona que fue a ofrecerle perdón, sino que tuvo un llamado, tuvo un proceso para desintoxicar todas esas emociones, porque la pérdida de un ser querido frente a una situación pesada, pues no es fácil. Claro. Y resulta que para esta ocasión me llevo yo la sorpresa que lo que esa persona que estaba recibiendo esas palabras para ser perdonado, comenzó a temblar. Y comenzó a temblar, literal la mano le temblaba, yo lo vi.
Yo Eso lo es otro observé, nivel. yo puedo decir lo que yo lo vi, yo lo evidencié. Y lo más tremendo es que cuando terminan la charla, me llama la atención que dice, estoy experimentando una cosa tan rara, pero si es que yo hice cosas malas y ahora me están pidiendo perdón cuando el que debió haber pedido, o más que perdón, me reconcilio y se van a reconciliar conmigo y me dicen perdóname, sabiendo que el que debió haber tenido la iniciativa era yo. Tremendo. Entonces ahí es donde logro recobrar algo que se enlaza con la pregunta que le hicieron a Irwin, que fue muy bien contestada, de procesos, si fuera por procesos. Insisto, primero es un llamado, porque es que de mí no se produce nada bueno. Somos esclavizados al pecado. Somos personas que por naturaleza nacimos en esa condición, pero cuando Dios nos llama, qué cosa tan maravillosa, se comienza uno a sentir extraño. En el caso de ellos, literal lo dicen, empiezo a temblar, me siento que lucho, miro extrañamente, quisiera preguntarle a alguien, pero no, es la voz del Espíritu Santo trabajando para producir lo siguiente: un llamado al arrepentimiento, un proceso de confesión, que es de las cosas más tremendas. Por ejemplo, yo quisiera citar un poquito, ahora que me acuerdo, el libro de los Salmos, ahí en el capítulo, en el capítulo 38, versículo 18, miren lo que dice acerca del proceso de confesión, que es intenso. Eso solamente los que lo hemos experimentado, que sé que ustedes también, es una cosa intensa, y miren lo que dice: por tanto voy a confesar mi maldad. ¿Qué es confesar la maldad? Yo me rasco un poquito la cabeza porque ahora la dimensión en otra esfera, no en la iglesia y no en la parte de capellanía educativa, sino en la parte de lo que es la capellanía de restauración social, en lo que es la parte carcelaria. Y termina diciendo la cita: y por lo tanto me voy a contristar del pecado en el que estoy. La palabra contristarse ante el pecado es sentir un proceso emocional de afectación, es sentir rechazo. Y a la dimensión de esas personas, eso es, para mí, la Biblia tiene un poder impresionante y Dios tiene algo impresionante, porque yo no lo he podido comprender y no lo necesito entender, pero me maravillo de lo que Dios hace. Amén. Amén, qué bendición. Y viendo esto, muchachos, queremos que allí donde están, comenten. ¿Han recibido perdón? ¿Han pedido perdón a alguien? Queremos que compartan esto porque es una sensación muy linda, como decía el pastor, que todos lo vivimos. Ahora, pastor y Elías, no sé si en algún momento, yo creo que sí ha vivido esto. ¿Será que si yo perdono a alguien, voy a recordar? O sea, el perdón es recordar. ¿Puedo recordar si perdoné a alguien? Curiosamente, en el devocional de esta mañana, yo coloqué allí en Instagram una pregunta, y es: ¿a dónde van los pecados cuando son perdonados? La Biblia cita por allá en un verso bíblico de que los pecados irán al fondo del océano o al fondo de la mar, donde ya Él no los recordará más. Amén. Y a veces nosotros, personalmente, yo digo, a veces uno vive recordando lo que Dios ya perdonó. Y quisiera preguntarles, de hecho, a ustedes que ya llevan tiempo en el área, ¿está bien recordar ese pecado que ya Dios perdonó? Bueno, no sé si va Irwin o yo. Hágale, mi apreciado Irwin. Yo tengo allí algo. ¿Qué les digo? Recordar es complicado porque uno sabe que en algún momento de su vida llegó a hacer algo que eventualmente pues uno acudió a Dios, en este caso, para pedir perdón. Pero por circunstancias, por motivos, puede que en algún momento de tu vida salgan cositas de estas otra vez pues a tu mente, y yo creo que se vienen pequeños recuerdos, ¿no? Sí. Es como inevitable. Claro. Entonces no... ¿Qué dice el pastor? Es muy complejo esto, pero... Pues... No, pero estamos de acuerdo, Sí. Mira, voy a compartir una cita y voy a utilizar primero la siguiente frase. Sí. Las cosas más difíciles para nosotros es hacernos vulnerables. La vulnerabilidad tiene que ver con que nosotros nos descubramos y aceptemos que a nosotros nos pueden pasar cosas. A veces nosotros colocamos una coraza: no, eso a mí no, usted me está preguntando, pero no, la realidad es que a nosotros nos puede pasar. Y miren, cuando yo reviso la cita de Romanos, el capítulo número 7, el versículo 15, hay algo interesante allí en la naturaleza normal. Tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con las experiencias
Y después les voy a decir una filosofía personal que yo tengo, no sé si la compartan, pero se las quiero compartir. Ok. Miren lo que dice Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Cuando Pablo está hablando acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que es eso, hay algunas sensaciones e ideas que van a regresar. Recuerden que el enemigo conoció lo que nosotros hicimos. Y de una u otra manera va a estar minando en la mente para hacernos sentir putrefactos, pero lo más lindo de todo esto del perdón, dentro de lo que ya hemos leído acerca del arrepentimiento, las citas que ya hemos observado, Dios es maravilloso. Y miren, voy a citar una que no dije ahorita, allí la de Hechos 2, 37 y 38, donde se hace una invitación, Pedro y varones, ¿qué vamos a hacer entonces frente a estas situaciones? Y él dice específicamente, arrepiéntanse, bautícense, y hagan lo correcto que hay que realizar. Por lo tanto, lo defino de la siguiente manera para no darle más círculo a la respuesta. Vamos a recordar porque tenemos recuerdos. La diferencia está en lo siguiente. Esos recuerdos a dónde me llevan emocionalmente y hacia dónde me conducen. A desfilarme nuevamente por el valle de sombra de muerte, como lo dice el salmista en el 23, versículo 4 del Salmo, o serán recuerdos para decir, Señor, valoro tanto que me hayas perdonado aunque cometí esa falta delante de ti. Esa es para mí la diferencia. Ahora, dentro de esa experiencia de los recuerdos pecaminosos, aquí es donde va una filosofía personal. No sé si la compartan, pero me ha funcionado. Yo lo que llaman pilatunas o maldades, yo no se las refiero a mis hijos, que ahorita tengo hijos pequeños de 16 años, yo no les refiero a ellos las pilatunas, o voy a hablarlo de manera específica, los pecados en su constitución material o los hechos como tal. Porque normalmente cuando nosotros revestimos a nuestras criaturas de ese material, lo que logramos es un proceso más adelante, cuando ellos ya tienen aparentemente pues uso de conciencia y todas esas cuestiones, pero si tú lo hiciste, ¿por qué yo no lo puedo hacer si yo tengo que experimentar? Exacto. Entonces tenemos que medir. ¿Qué hablo yo acerca de la experiencia cuando ocurre un asunto de eso? Sencillo. Yo le muestro a ellos cómo me sentí frente al pecado. Por cierto, fui una persona con marcada baja o una autoestima muy baja. Me consumía en el silencio, no comía y otros detalles. Y no me da pena hablarlo ahora. Pero resulta que ahora tomo de esa experiencia después de haber cometido actos pecaminosos para decirle a mi hijo cómo puede salir y cómo encuentra refugio en los asuntos de Dios. Porque para mí esa es la clave, no es tanto el recuerdo, sino qué va a producir en mí, qué voy a hacer. Exacto, es verdad. ¿Qué voy a hacer? Porque ahí están, soy humano. Y cuando mencionas que es correcto, que los va a eliminar y los va a borrar, no es que yo no crea que Dios me los está echando en cara, no. Pero resulta que también necesito esperar a ese glorioso proceso de restauración y renovación final para que eso quede escondido para siempre. Así es. Cervantes titulaba una frase de confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Así es. Sí, es un proceso, sí, es chévere ver que a todo se le tiene que regalar un tiempo y un espacio para que pueda recordarse. Y me gusta la manera en que defines eso, pastor, porque observas el pasado con agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento me dejó tremendo aprendizaje. Pero allí yo ya no me consumo porque yo ya sé para dónde me llevaría. Amén. ¿Sí? Así es. Ahora, yo creo que mirando también esa lección, y no solo la lección, sino la experiencia de la vida, en muchas ocasiones, por no decir todas, el mayor beneficiado al momento de perdonar es el que perdona. Porque es que muchas veces nosotros cargamos con esas cargas. De es que él me hizo esto y yo cómo puedo perdonarlo, porque es que, y donde quiera que voy, si lo veo, me amargo el día, y resulta que si paso por el celular y lo vi una foto, de una vez se viene el pensamiento y voy a estar triste y voy a tener rabia. Entonces considero que quizás el mayor beneficiado es el que perdona muchas veces. Porque es que, como decía el pastor, a veces la persona quizás no me viene a pedir perdón, pero yo debo dar ese primer paso, porque soy yo el que me voy a librar de esa carga, me voy a despojar de ese peso y voy a sentir paz en mi corazón, y de igual forma puedo transmitirle esa paz a otra persona. O no sé, pastor, ¿qué dice usted, merced? Bueno, yo tengo una respuesta poco particular y rara, quizás de pronto se los voy a confesar. Aquí todo se recibe.
no es en lo más tradicional, pero creo que voy a tratar de atinarla para encajar un poquito. Yo creo que son varias personas o varios entes, y voy a utilizar entes porque algunos, cuando se utiliza el término persona sobre Dios o el Espíritu Santo, sienten que hay de pronto un atropello o algo, pero voy a utilizar la palabra entes en personalidad y lo demás. Para mí se beneficia, y lo voy a decir ahorita con unas citas allí que acabo de mentalizar. Dice así: se beneficia el Padre, se beneficia el Hijo, que es cualquiera de nosotros, se benefician los familiares, y esto les va a sonar raro, se beneficia también los mundos creados y en especial también los ángeles. Interesante, y le vamos a lanzar el porqué. Voy a decirles el por qué lo dimensiono de esa manera. Casi siempre pensamos en el perdón como un beneficio solo para la persona penitente que comete el acto, pero resulta que cuando Dios perdona, Dios se deleita, Dios se llena de misericordia, Dios se siente contento. Es más, como producto, los familiares también. Y hay una declaración que voy a sustentarla a través de lo que la misma Biblia menciona acerca de los ángeles también. Miren esta cita, aquí la tengo. Vamos a buscar de pronto esta cita, si ustedes me acompañan allí, en Miqueas capítulo 7, versículo 18, que miren lo que dice. ¿Qué Dios es como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y ahora sigue diciendo: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Amén. Por lo tanto, miremos esto: perdona al pecador, se deleita él en desbordar misericordia, pero además miren esta otra cita. Resulta que el Salmo 78:38 dice así: pero él es misericordioso, perdona la maldad, no los va a destruir y los aparta muchas veces de su ira y no despierta su enojo sobre ellos. Y la última cita para confirmar ese ciclo, ¿por qué lo dije? Primero, el perdón también es una unidad. ¿Se da unidad a través de qué? A través de la familia. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, ¿qué nos dice? Nos invita: si tu hermano peca contra ti, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la unidad aquí espiritual en la tierra. Si tu hermano peca contra ti, pero el versículo 20 es el que me llama poderosamente la atención como un proceso de conclusión de esa coinonía, de habernos perdonado, haber entendido ese perdón que ofrece Dios. Ahí es donde dice: por eso 2 o 3 se reúnen en mi nombre para el proceso de adoración. Y la final, si ustedes analizan la parábola del hijo pródigo, ahí está contenido exactamente todos los elementos que dije ahorita: el padre, el hijo, yo lo llamo los fisgones, que eran de pronto las personas que estaban, siervos que estaban allí, que estaban allá a la expectativa. Pero miren algo interesante: es solo la Biblia en la parábola del hijo pródigo que atribuye para decir que se alegran los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Así es. O sea que no es solamente un beneficio para nosotros, sino que hay un sinnúmero de cosas que son maravillosas. Yo no las comprendo todo, pero las vivo, porque ¿qué más? Pero qué bueno eso. Y ya para darle finalización a esto, vamos a hacer una pregunta demasiado interesante en esta tarde, y es: ¿qué debo hacer hoy? ¿Qué debo hacer hoy para ser perdonado? Yo creo que mirando la lección hay algo importante, y es que yo debo aprender a perdonar. Porque si no perdono, ¿cómo puedo esperar el perdón de alguien? Eso mismo lo decía Jesús en la Biblia, en muchas ocasiones. Debo perdonar, pues para también poder recibir perdón. Muy bien, pastor, ¿qué debo hacer hoy para ser perdonado? Bueno, mira, la pregunta, para sumar las dos preguntas que hay ahí sumergidas, dos asuntos. Primero, Dios tiene atributos de grandeza y atributos de bondad, su inmanencia y su trascendencia. En otras palabras, atributos que solo le pertenecen a Dios, pero otros los comparten, imagen y semejanza con nosotros. Y voy a utilizar una cita que aparece en el libro de Lucas que me llama a mí poderosamente la atención, mencionando lo que Cristian acaba de decir. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis y no seráis condenados, y perdonad para que seas perdonados. Amén. En otras palabras, participo de la naturaleza por la bondad y la misericordia de Dios y practico lo que Él me invita. Y ahora voy a la respuesta. Hay un llamado. Yo me voy a basar en lo mismo porque no tengo otra cosa para decir.
Hay un llamado porque Dios busca a esas ovejas que somos nosotros. Hay un proceso que se llama arrepentimiento, ya miramos las citas bíblicas. Hay un proceso de confesión porque es una demanda para poder examinar el Señor y descubro todo lo putrefacto que tengo por dentro. Y después se procede a esa paz porque Jesús es nuestra paz. Y voy a decir algo para finalizar. Solo a través de la muerte de Jesús es que se confirma el perdón. Amén. Si no fuera por la muerte de Jesús, yo no puedo confirmar lo que es esa frase acerca del perdón. Eso lo dice Efesios 1:7. Es la muerte, su sangre, su sacrificio, el proceso, mi esperanza para que yo sea perdonado. Así es. No le encuentro otra forma de pronto de cómo entenderlo. Muy bien. Sé que gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos contar con la esperanza de tener una vida eterna. Amén. Una vida eterna. ¿Hasta cuánto nos puede alcanzar? O bueno, ¿hasta dónde puede alcanzar el perdón de Dios? ¿Sí? Sí, es inmenso. Hasta grandioso. dónde hemos ido, ¿no? Vemos ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que han hecho de lo peor y han obtenido el perdón de Dios. Ladrones. O sea, Acuérdense de el último, en su ministerio terrenal, del último milagro, el último, milagro por decirlo así, que hizo Jesús cuando fue en la cruz del Calvario. Cuando estaba este hombre allí y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Cuál sería el proceso que pasó este hombre? Sabía que estaba al lado de quién, Jesús. al lado de alguien supremamente amoroso, bondadoso, y tuvo la fe de decirle, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Amén. ¿Qué le responde Jesús allí, pastor? ¿Qué le responde? Es impresionante mirando unos episodios atrás, una frase más fuerte, perdónalos porque no saben lo que acaban de hacer. Yo no encuentro, o sea, quedo sin palabras al lograr entender cuán desbordante, la única palabra que tengo, la misericordia de Dios, en el mismo Dios, estando aquí en la forma humana, poder expresar ese perdón frente a cosas malas, Así es. decisiones desagradables, condiciones inadecuadas, para decir al final, los perdono. Yo creo que no alcanzaremos a entender qué es la forma completa del perdón y tendremos preguntas de inquietud hermosas para nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me quieres tanto? Eso es lo que yo le he preguntado ayer. Precisamente tuve la oportunidad de, estando en el lugar allí, de uno de los lugares de trabajo allí en la cárcel, específicamente en Bucaramanga, después de tener una intervención con un hombre, me dijo, necesito encontrarme con el Señor y quiero darle gracias a Dios por el encuentro que he tenido contigo. Miren, literal salí de esa conversa sintiéndome tan indigno, pero a la vez tan contento, con unas ganas de llorar por dentro tan fuertes, para decirle, Señor, lo que tú haces es impresionante, porque mi cerebro no da para entender tanto. Así es. Vemos qué perdón tan grande, ¿no? Y de manera reflexión, de manera invitación a nuestros jóvenes, yo quiero decirles en este momento de que busquen al pastor de su iglesia y de pastor, si está pasando por una situación demasiado difícil, apóyense, ayúdense unos con otros. Mencionábamos que donde estaríamos 2 o 3, allí estaría la misericordia y bondad de Dios. Así que propicia tu sanidad, ¿sí? Coloca eso como prioridad fundamental, obtener el perdón. Así que en esta tarde estamos muy agradecidos con Dios porque ha traído a nuestro pastor Gustavo, que nos ha acompañado. Así es, gracias, pastor. Ha cedido a esta gran invitación. A Irwin, gracias por venir. Este estudio fue conmovedor y yo deseo que Dios trabaje de una manera poderosa en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de las redes. Les invitamos a que nos sigan, a que puedan llenarse del Espíritu Santo cada vez que puedan escucharnos a nosotros, porque estamos aquí para ser canales de bendición. Amén. Él podrá usarnos de manera poderosa si nosotros decidimos dejarle a Él que haga ese proceso en nuestras vidas. Y una cosita allí antes de la oración, Elías. Querido joven, recuerda, Dios ya nos perdonó.
Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es abrirle el corazón, permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, perdonar a los que nos han ofendido y vivir felices. Amén. 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 Vamos a dar cierre a este capítulo de hoy. Entonces vamos a pedirle a nuestro pastor Gustavo que nos despida en una oración. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, quiero darte las gracias en esta hora por aperturar este programa, Amén. por dar el gozo de saber de que en la antigüedad, a través de Levíticos capítulo 4, colocar las manos sobre un animalito era suficiente en un símbolo, pero esperanzador a la llegada tuya Así es. como hijo de hombre. Hoy te doy gracias porque tenemos el acceso directo y logramos observar, comprender, experimentar lo que es el llamado, el arrepentimiento, la confesión, pero lo más hermoso es entregártelo todo para sentir que nos hemos despojado para seguir avanzando, mirando hacia el cielo, para esperarte. Amén. Sé que en esta oración es muy probable que algunos de los muchachos, algunas de las personas que están escuchando este programa están luchando de manera intensa y te doy gracias porque están participando de las etapas iniciales de lo que es el proceso del perdón y que no se dejen, que se agarren firmemente del que convence, que es el Espíritu Santo, Amén. porque saldrán en victoria, Amén. llorarán de alegría, cantarán con gozo y testificarán para que Así otros es, puedan Dios. comprender que el perdón es pleno para todas las naciones. Te Amén. doy gracias por el equipo de trabajo y dirígenos y acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos jóvenes, los esperamos en una próxima ocasión para que sigan pudiendo observar esta gran temática. Que Amén. Dios les bendiga.